Todos los días y agradecer también todos los días. A ver, ¿qué es lo que ocurre en México en torno a las desapariciones? Hemos tocado aquí el tema de lo de Teuchitlán allá en Jalisco y también en otros sitios de la República Mexicana, de esta enorme República Mexicana, lo que ocurre en Tamaulipas, lo que ocurre en Guanajuato, lo que ha ocurrido en Michoacán, lo que ha ocurrido en Guerrero, lo que ocurre en Jalisco y lo que ha ocurrido en otras partes del país en torno a las desapariciones. Está en la línea telefónica el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortés, a quien le agradezco que nos regale estos minutos. Edgar, primero, gracias por regalarnos estos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Jaime, por el espacio y poder dialogar sobre estos temas. A ver, Edgar, primero, el concepto dolorosísimo de desaparición. ¿Cómo está retratado esto en nuestras leyes? ¿Cuándo una persona es considerada desaparecida? ¿Y cuáles son o qué es lo que sigue? El siguiente paso para atender y caminar al lado de las familias y al lado de una investigación profesional que debe ocurrir para poder dar con su paradero. Pues mira, básicamente en México tenemos una definición que está en la Ley General de Desaparición. Y digamos, dicho de manera muy simple, se define el delito cuando una persona o un grupo, digamos, oculta el paradero de otra persona y además oculta información para poder ubicarla, ¿no? Okay. Y aquí hay dos distinciones que creo que son fundamentales. Una, se habla de desaparición forzada cuando esta acción la comete un servidor público, un policía, un agente del Ministerio Público o un particular con el permiso, con la complicidad de una autoridad. Esta es la definición de desaparición forzada, que digamos tiene la característica de que se hace pues desde el poder público en ese sentido. Y hay una variante que está en nuestra ley, que es la desaparición cometida por particulares, donde es una persona... Donde no interviene el Estado. Donde no interviene. Ellos cometen la desaparición básicamente ya sea para exponer un castigo a la persona, para impedir que se sepa de su paradero, ¿no? O para ocultar, digamos, otros delitos. Pongo un ejemplo. En el último tiempo hemos ido conociendo casos de mujeres jóvenes, sobre todo, que se desaparecen, que están denunciadas como desaparecidas, pero que un tiempo después, a veces días o semanas, pues de pronto se localiza su cadáver y resulta que es un feminicidio. O sea, un homicidio de una mujer cometida por su condición de mujer, pero que se hace una desaparición intentando ocultar el primer delito, ¿no? Entiendo. Y en ese sentido, ¿cuántas horas o días tienen que pasar para que alguien sea considerado una persona desaparecida dentro de nuestras leyes? Dentro de nuestras leyes, ninguna. A partir del momento en que hay, digamos, pérdida de contacto, que no sabes de la persona, no sabes dónde está, no te contesta el teléfono, a partir de ese momento se considera una desaparición. Puede ser que no tengas la certeza de si es una desaparición voluntaria porque la persona se quiso ir o porque es víctima de un delito. Pero lo que hemos logrado en las leyes mexicanas es que se atienda a esa desaparición de manera inmediata y se busque a la persona. Entonces, y esto es muy importante porque durante mucho tiempo ha estado la idea muy animada, muy propiciada desde las autoridades de que había que esperar un tiempo. Se decía 72 horas. Exacto. De acuerdo a nuestra ley, no. A partir del momento en el que, digamos, la familia, un amigo, un conocido, tiene indicios para decir no localizo, no sé dónde está la persona, no responde a los llamados, los familiares, la gente cercana tampoco sabe de ella, a partir de ese momento se puede poner en funcionamiento los procesos de búsqueda. Y es muy simple, digamos, si no hay más información, se puede ir a una comisión local de búsqueda y plantear eso, que la persona está desaparecida, y esa comisión tiene que hacer una serie de acciones de búsqueda inmediata. Si tienes algún indicio de que sí hay un delito, de que alguien se la llevó de manera violenta, en contra de su voluntad, lo puedes hacer en la comisión de búsqueda o en una fiscalía, porque ya tienes una información que te hace presumir
que hay un delito. Edgar, en ese sentido, estoy platicando con Edgar Cortés, él es coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. A eso iba. ¿Quién sería o quién tendría que ser el primer respondiente? ¿A quién debemos acudir y quién se debe pronunciar al respecto de una desaparición? Pues yo te diría, digamos, en términos amplios, cualquier autoridad. Okay. Pero yo voy a especificar 3 que creo que son las más. Uno puede ser policía preventiva, una policía preventiva que va si le planteas eso y puede ser un primer respondiente. Uno segundo son las comisiones locales de búsqueda. Hay comisiones en todos los estados y una a nivel federal. Puedes ir ahí y decir, tengo esta información de una persona que está desaparecida, y también lo puedes hacer en la fiscalía. Y cualquiera de estas 3 instituciones tiene que tomar la información de esa desaparición y poner en funcionamiento una serie de acciones que se llaman de búsqueda inmediata. Es empezar a buscar a la persona a partir de ese momento. Teuchitlán, lo que ha dejado en estas últimas semanas o días esto de Teuchitlán es personas que muy probablemente estaban bajo el yugo de algún grupo criminal, contra de su voluntad, en un sitio donde no querían estar porque llegaron con engaños. ¿Eso cómo debe ser planteado y cómo debe ser investigado? Ya que conocemos este tipo de situaciones, que seguramente no es la única y seguramente seguirán saliendo, por desgracia, por la presencia de grupos criminales en el país. En este caso, Edgar. Mira, yo te diría, ¿cómo se denuncia? Básicamente pensando desde las familias, así tal cual. O sea, ir a una de esas instituciones y decir, mi hijo, mi hija desapareció, tratar de dar la información que tú puedas saber, a dónde fue la última vez que supiste que estaba, a qué acción iba a hacer, si iba, como sabemos en Jalisco, tal vez a ver un trabajo, lo que fuera. Esa información siempre se recomienda llevar una fotografía reciente de la persona para que se haga una ficha de búsqueda. Entonces eso. La otra parte, que es creo que la importante en este caso, es la manera de investigar. Digamos que se tendría que empezar investigando caso por caso, cada denuncia que recibes de desaparición. Pero aquí es lo importante de esto que se ha llamado el análisis de contexto. Es decir, si una institución empieza a tener varias denuncias que tienen características similares, es decir, que el modus operandi es el mismo, son gente joven que fue a buscar un trabajo a un cierto lugar o a ciertos lugares, eso ya te permitiría investigarla no solo caso por caso, sino probablemente lo que se llama bajo un patrón. O sea, hay un grupo que está actuando de cierta manera y que eso está propiciando la desaparición de un grupo que probablemente tiene características similares. Hombres jóvenes, mujeres jóvenes, en cierta edad, con ciertas características. Y eso te permitiría hacer una investigación ya no caso por caso, sino probablemente un patrón que está siguiendo algún grupo dedicado a la delincuencia. Y en ese sentido, Edgar, ustedes desde el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia han visto esta manera de operar de los grupos delincuenciales como lo que hemos estado planteando a lo largo de los últimos días. Sí, yo creo que hay muchos trabajos de los colectivos, de las organizaciones que ubican patrones. Está ahora de Jalisco, que se ha ubicado de muchos hombres y mujeres jóvenes que les han ofrecido un trabajo, que los han citado en inmediaciones de la central camionera de Guadalajara, y ahí hay un patrón. Otros patrones es en algunos estados, digamos, aquí mismo en la Ciudad de México, han desaparecido un número importante de mujeres jóvenes entre 15 y 19 años, la mayoría, y probablemente se puede plantear la hipótesis de que pudieran estar asociados a tema de tratas, ¿no? Que es algún grupo que las está reclutando para después tal vez dedicarlas a la prostitución o algún tipo de trabajo. En algún momento en Veracruz hay incluso un caso abierto, en un periodo muy corto desaparecieron igual un grupo de mujeres jóvenes entre 15 y 20 años, y todas ellas estaban, digamos, postulando para un trabajo de decanes, ¿no? Entonces, pues vas teniendo estas características de grupos que probablemente tienen alguna intención de reclutarlos, ya sea para ser sicarios,
ya sea para dedicarlos a la trata de personas, a la prostitución o algún tipo de trabajo forzado, como también parece que estaba en el caso de Teochitlán. Qué caso, pero bueno, pues es un tema que seguramente seguiremos abordando, Edgar, y te agradezco mucho que nos regalaras estos minutos. Vamos a seguir con ustedes cercanos. Adelante, por favor. Si alguien tiene interés, puede buscar en internet Red Lupa, y ahí están informes, digamos, de cada estado, de cómo está la situación y qué habría que hacer para tratar de atender de mejor manera esta situación tan dolorosa. Red Lupa, Red Lupa, aquí lo acabamos de escribir, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, Edgar. Y la próxima semana seguramente habrá todavía mucho más que hablar de esto y te buscaremos para que nos sigas regalando minutos y también pues parte del esfuerzo que se hace desde el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia. En tanto, gracias, Edgar. Cuídate mucho y que tengas un gran fin de semana. Al contrario, y a tus órdenes. Hasta luego. Gracias. Es Edgar Cortés. Él es el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia. Veremos qué es lo que se dice la próxima semana. Hoy la Presidencia de la República dijo que se dará a conocer más de esto y seguimos en lo mismo que decir de la Fiscalía allá en Jalisco, de las autoridades de hace pues algunos meses que estuvieron en ese sitio y no encontraron esto. Dejen a la pausa, regreso. Anímate.